Qué gusto tenernos una vez más en su programa Sociedad y Gobierno y en noticiasaldía.com.mx. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Patricio Martínez, contador público, Patricio Martínez García, ex presidente municipal, ex diputado, ex gobernador y ya casi se la... ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad justamente en el último día de campaña de platicar con ustedes, de llegar hasta todos los hogares que están sintonizando esta pantalla, estas cámaras. Muchas gracias por la hospitalidad que nos brindan y poder llevar un mensaje final de esperanza, de aliento, de propuestas de cambio que no tengo duda habrán de mejorar a este país desde el nuevo gobierno, con un servidor, gracias a su apoyo, y espero contar con él en el Senado. Patricio, los últimos 6 años fueron los últimos años, valga la redundancia, de tranquilidad en el Estado. ¿Qué puede hacer Patricio Martínez para que todos los chihuahuenses volvamos a tener esa tranquilidad que tuvimos durante muchos años, hasta que Patricio se fue y nos dejó ya aquí solos? Bueno, afortunadamente yo veo signos alentadores, veo que hay ya ciertamente una baja en el índice de algunos delitos. Todavía hay puntos preocupantes, pero unos verdaderamente casi desaparecidos, que llegaron a una gravísima tensión social y que ya están en un punto mínimo. Todavía quedan rescoldos, pero ni comparación con el ambiente que se llegó a tener en algunas poblaciones del estado de un gravísimo problema de inseguridad. Bueno, miren, me parece que durante el tiempo que estuve como gobernador hubo voces que se alzaron haciendo el reclamo por acciones de gobierno que luego trataba de confundirse a la población de que eran posiciones autoritarias. Y creo que la concepción que se tiene por quienes señalan eso es una concepción muy especial. Cuando cruzan el puente a los Estados Unidos, no se atreven a cuestionar absolutamente nada de lo que les señala el guardia de migración, la Border Patrol o el policía de una patrulla en alguna de las calles de una ciudad de los Estados Unidos. Pero aquí a una acción de gobierno, del gobernador, marcando un rumbo definido, en uso de las facultades que la ley le da y para bien de la sociedad, no por capricho, ni para ejercer una acción que no sea de tipo comunitario favorable. Bueno, la cuestionan porque están haciendo uso de su libertad de expresión y de la democracia. Y que la democracia es que en la calle podemos hacer todos lo que nos dé la gana porque la calle es de todos. Pero precisamente porque la calle es de todos, la gente no puede hacer lo que le dé la gana en la calle, porque es de todos, y no es de él. Contador, gracias por esta entrevista primero que nada, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que motivó a Patricio Martínez a dejar la silla mecedora e integrarse de nuevo a la política? No, desde la creo que ahí el razonamiento es al revés. ¿Qué fue lo que me motivó a ir a la mecedora? Bueno, eso es claro, ¿no? Después de la salida fue de fue el descanso obvio, necesario, fue el recuperar la salud que estaba muy dañada. Tuve que someterme a algunas cirugías que, siendo gobernador, no quise someterme a ellas porque podrían tener una larga convalecencia o podrían tener una secuela en donde perdiera presencia en mi responsabilidad y en mi obligación de gobernador. Entonces preferí ir cargando con esas molestias y esos males que, bueno, eran llevaderos, tan llevaderos que se podían posponer las cirugías para que saliendo en una figura simbólica de la mecedora, bueno, retirarme a atender los asuntos personales. Cumplido el plazo del gobierno que me sucedió, ante el cual por una decisión propia, autoimpuesta, no me la exigió nadie, ante el cual me pareció prudente no hacer una presencia que tuviera una injerencia, intervención, que tuviera una
indebida acción que pudiera interferir, una interferencia en las acciones de la siguiente administración, con permiso. Por respeto. Pasado, sí, porque me parece que hay que tener esa cortesía con el sucesor. Pasado ese tiempo, bueno, quedé autoliberado de una disciplina autoimpuesta, y por eso es que regreso de esa posición de retiro temporal, que es el significado de un mueble tan apreciado, especialmente en la casa de las abuelitas, como la mecedora. Yo insisto, Patricio, ¿se puede volver a la tranquilidad que teníamos cuando eras presidente municipal y eras gobernador del estado? Los daños que hay al tejido social son muy graves. Sí. Tenemos una grave diferencia económica, social, cultural, que para restaurar una condición de estabilidad se va a requerir atender primero ese aspecto social. Tenemos un grave desnivel en el ingreso. Hay quienes ganan más dinero que nadie en el mundo, porque están en la posición de los más ricos del mundo, y hay quienes están en el más bajo ingreso del mundo, en un solo país. En un solo país, sí. Esto nos establece una diferencia en las capas sociales que es perniciosa, con la circunstancia de que en estos últimos años los pobres se han hecho más pobres, las clases medias han ido desapareciendo para hacerse pobres, y los ricos muy ricos se han hecho muy ricos. Entonces, esto, además, una baja en el ingreso, un encarecimiento de la vida. El problema no es policial. Desapareció la canasta básica. La canasta básica, bueno, pues es una serie de manipulaciones estadísticas que no tienen nada que ver con la realidad de la inflación y por lo tanto de la retribución justa al trabajo de los mexicanos. Se cometió el error de poner como atractivo para la inversión extranjera la mano de obra barata y contener el precio de la mano de obra para que viniera inversión extranjera. Y eso, ¿cómo nos hizo daño? Fue un error de conducción política y de conducción de la conducción del país, tomando políticas económicas equivocadas que dañaron a la sociedad. Entonces, sí se puede, pero el asunto no es policiaco. El asunto no es poner más policías ni abrir más celdas en las cárceles, es reconstruir la sociedad para que en un ambiente de estabilidad se reintegren quienes se nos fugaron de las filas de la ley a vivir en la ley y entender que no se puede seguir viviendo fuera de la ley y que sí hay oportunidades para vivir dentro de la ley. El problema es que a mucha gente se le empujó a vivir fuera de la ley porque no hubo empleo, porque no hubo oportunidades, porque hubo un acoso de la autoridad. Miren el caso de los pequeños empresarios, el de la tienda de abarrotes, el del pequeño negocio, la pequeña industria, el pequeño restaurante, fonda, el acoso que tienen de tipo fiscal y de reglamentaciones los lleva a mejor cerrar, poner una mesa afuera en la banqueta y ponerse a vender barbacoa, tacos o lo que sea, pasarse a la economía informal, precisamente porque no hay una comprensión de parte del gobierno con una visión popular, que no populista, una visión de facilitar la vida a las clases populares. ¿Por qué se le dan facilidades a las grandes empresas para que creen 1000 empleos, exenciones, apoyos, toda clase de facilidades? Y no se le dan a 1000 pequeños empresarios facilidades para que cada uno cree un empleo. El efecto para el empleo es el mismo, la creación de 1000 empleos. Nada más que apoyando a 1000 pequeñas empresas, se apoyó a las 1000 empresas, a sus pequeños propietarios, y se crearon 1000 empleos. Y de la otra forma, se apoya a una empresa extranjera para que cree 1000 empleos y la beneficiaria es una empresa extranjera. Y no los pequeños propietarios. Inclusive en el principio de este sexenio, y tengo que decirlo, se nos prometió que iba a ser una manera más fácil, iba a haber una manera más fácil de pagar los impuestos. No solamente no sucedió esto, tú como contador lo sabrás, nos aumentaron los impuestos, el ISR, se aumentó el IVA,
inventaron otros impuestos como el YETU y el IDE. Y el impuesto a los depósitos en efectivo, bueno, lo que hizo fue echarle flit a los pequeños empresarios que tenían cuentas en los bancos y dijeron, bueno, pues ahora todo lo manejamos en efectivo. Si me van a cobrar por llevar dinero al banco para depositarlo, bueno, pues ya no lo deposito, cierro mis cuentas y ahora se maneja todo en efectivo para agregarle más manchas al tigre de la informalidad. Yo recuerdo algunos aspectos del gobierno de Patricio Martínez cuando fue presidente municipal en 1994, si mal no recuerdo. 92-95. 92-95, pero recuerdo 94 específicamente porque hubo una acción específica que a la fecha se sigue conservando. Está fuera de la legalidad, por decirlo de alguna manera, aunque no es ilegal, y fue un asunto de un desalojo. En 19 de marzo de 1994 llegaron a desalojar una familia, un banco, hubo mucha fuerza policíaca, hubo un jaloneo muy duro ahí, y a partir de ese momento la gente que se organizó en varias organizaciones sociales le presentaron al presidente municipal Patricio Martínez la idea de que la presidencia cumplía teniendo 2 policías adscritos a la central de actuarios y no se necesitaba todo ese cúmulo de elementos policíacos para ir a desalojar a una familia. Y Patricio Martínez dijo, sí, es cierto, vamos a enviar a partir de ahora 2 policías adscritos a central de actuarios que serán los encargados de cuidar al actuario. Y eso, a la fecha, pero nada más, conservándose. Pero nada más. No se cumple la ley. No tenía por qué mandar a toda la policía municipal a proteger los intereses de un banco que en el juicio podría estar teniendo toda la razón. En el contrato podría tener toda la razón. Y en el resultado del juicio tener la razón. Sí, nada más que como ese había otros 10,000 en el estado. Y lo que era un litigio entre 2 que habían contratado, el acreedor y el acreditado, ya no era un asunto de 2, ya era un problema social, colectivo. Así es. Ese problema siguió. Sí, y cuando llego en 1998 al gobierno del estado, no tenía 3 días, y hay una presencia de cientos de familias que estaban en esa condición de ser desalojadas y de perder su casa. Bajé y les dije, oigan, espérenme, así no nos vamos a entender. Acabo de llegar, tienen muchos gritos aquí en el palacio, entiendo su molestia y su desesperación, pero con gritos no vamos a arreglar este problema, ni con marchas, ni con plantones, ni cerrando calles. Así es. Eso lo único que hace es meternos más en problemas. A ver, vénganse 5, 6, con los que podamos ponernos de acuerdo. Ahí nos estuvimos hasta las 5 de la tarde ese día, o más tarde, yo creo que como hasta las 6, viendo los detalles con los cuales echamos a andar una comisión de amigables componedores, auspiciada por el gobierno del estado, pagada por el gobierno del estado. Fui por banqueros jubilados, fui por banqueros que habían trabajado en eso y que estaban en otra cosa. Los integramos a una mesa y les dijimos, bueno, ahora sí, de uno por uno, se van a ir revisando los contratos, revisando el juicio, viendo el avalúo del bien, garantía de la hipoteca, y sentarse de uno por uno a negociar, apoyando la argumentación lógica de una negociación al deudor. Y ahí se creó el Fideban, ¿no? De ahí surgió el Fideban. Luego surgió el Fideban, efectivamente. Pero básicamente lo que esa comisión hizo fue hacer entender a todos los acreedores que ellos no habían contratado en forma colectiva un crédito, lo habían contratado en forma personal, de uno por uno. Y que de uno por uno tenían que arreglarlo. La verdad es que Chihuahua, de sociedad y gobierno, fue punta de lanza para darle solución a mucha de esa problemática. Así es. Y fue gracias a esa comisión, muy bien llevada. Algunos banqueros ya extintos ya se nos adelantaron, algunos otros andan por ahí, luego me los encuentro y con una sonrisa vemos cómo fue que logramos desmadejar aquel gravísimo problema social. El Estado estaba sumido en una grave crisis patrimonial porque eran decenas de miles de acreditados los que estaban en esa situación. Yo creo que eso nos da un ejemplo de que el gobierno debe intervenir haciendo cumplir la ley.
pero no de una manera ciega cuando va contra los intereses de la sociedad. Claro. Si nos permite hacer un comentario, Por supuesto, un corte comercial. Por supuesto, yo sé que hay reglamentaciones que hay que cumplir. Así.